Muy buenos días, niños y niñas. Bienvenidos a una clase más de Aprendo en Casa. La actividad del día de hoy tiene como título Leemos sobre las plantas que curan. Niños, ¿ustedes conocen algunas plantas que curan? Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a aprender, sí, sobre las plantas que curan del área de comunicación. Recuerda que nos encontramos en la semana de Disfrutamos y conservamos nuestra biodiversidad. Antes de iniciar nuestras clases, muy bien, necesitamos recursos, profesor. ¿Qué recursos vamos a utilizar? Vamos a utilizar nuestro cuaderno o nuestras hojas de reuso, nuestro lápiz y nuestro borrador. También vamos a utilizar tarjetas con letras móviles del cuaderno de trabajo de comunicación que podemos encontrar en la página 147. Muy bien. Y también vamos a utilizar nuestro cuaderno de trabajo de comunicación, la página 229 y 234. Muy bien, niños. Debemos siempre recordar nuestro acuerdo. Muy bien, para la clase de hoy día, nuestro acuerdo de convivencia. Y nuestro acuerdo es, evitamos distraernos y prestamos atención. Muy bien, niños, hay que prestar mucha atención a la clase de hoy día. Ahora, para continuar, vamos a hacer uso de nuestra cajita de nombres. Busca y elige 3 nombres que empiecen igual a clavel. Si no los encuentras, escríbelos por ti misma o por ti mismo. Y si necesitas ayuda, puedes pedirle a un familiar que te brinde las letras móviles exactas en mayúscula de los nombres por separado y ordénalas sin que te sobre ninguna. Profesor, ¿y cómo vamos a hacer eso? Muy bien. Aquí les he traído un ejemplo que nos pedía la actividad. Vamos a recordar. Busca y elige 3 nombres que empiecen igual a clavel. Muy bien. Entonces, nos decía que busquemos 3 nombres de nuestra cajita de nombres que empiecen igual a clavel. ¿Y cómo inicia clavel? ¿Cómo empieza? Fácil, profesor. Empieza con cla, bel. Muy bien, con la cla, ¿verdad? Aquí tenemos encerrado cómo empieza clavel. Con cla. Muy bien, en este caso, yo no tengo nombres, sino me han proporcionado letras móviles. Muy bien, así que como ejemplo voy a formar un nombre. ¿Con qué? Muy bien, con cómo inicia clavel, con cla. Entonces voy a formar el nombre. Aquí está la C, la L y la A, que forma cla. Y el nombre que he formado es Clara. Muy bien, Clara. Sí, niños, hay personas que se llaman Clara. Ahora tú también vas a formar nombres. Muy bien. O vas a buscar en tu cajita de nombres. Muy bien, niños, les deseo suerte. Muy bien, una vez que hayas acabado la pequeña actividad de juego, ahora vamos a ver nuestra meta. Sí, niños, ¿cuál creen que será nuestra meta del día? A ver, todos juntos vamos a leer. Leer un texto sobre las plantas para luego compartirlo con tu familia. Muy bien, niños. Nuestra meta del día es leer un texto sobre las plantas para luego compartirlo con tu familia. Sí, niños, con tu familia.
Ahora vamos a saber qué es lo que necesitamos para lograr nuestra meta. Sí, niños, los criterios que necesitamos para lograr la meta. Ubicar información en el texto escrito. Explicar de qué trata principalmente el texto. Proponer un título para el texto a partir de la lectura. Opinar para qué se colocaron las imágenes en el texto. Vamos a tener, muy bien, que lograr cada uno de estos. Perfecto, para alcanzar nuestra meta de hoy día. Continuamos. Conversamos con nuestro familiar. Conversa con un familiar acerca de lo que sabe sobre las plantas que curan o alivian dolores de cuerpo. Puedes ayudarte respondiendo las siguientes preguntas. ¿Conoces alguna planta que cura o alivia algún dolor de cuerpo? ¿Cómo se llama la planta? ¿Qué dolor de cuerpo cura o alivia? ¿Cómo lo sabes? ¿Conoces algún familiar que ha utilizado las plantas para curar o aliviar algún dolor de cuerpo? ¿Qué planta utilizó? ¿Para qué dolor la utilizó? ¿Y su efecto? ¿Conocen otras plantas que ayudan a curar o aliviar algún dolor de cuerpo? ¿Cómo se llaman? ¿En dónde las consiguen? Ahora, con ayuda de un familiar, te invitamos a explorar tu cuaderno de trabajo de comunicación primer grado y revisar la página 147, donde está el texto que leerás. Sí, niños, vamos a utilizar nuestro cuaderno de trabajo de comunicación. Profesor, ¿dónde la encontramos? Muy fácil. La podemos encontrar en la plataforma de Aprendo en Casa. Muy bien. Antes de leerlo, observa detenidamente las imágenes del texto y fíjate qué información brindan. Muy bien, niños. Van a observar las imágenes que vamos a encontrar en el texto. Luego de que hayas observado las imágenes, vas a responder la siguiente pregunta. ¿De qué crees que tratará el texto? Muy bien. Luego, escribe por ti misma o ti mismo tu respuesta en tu cuaderno u hoja de reuso. Profesor, ¿cuál pregunta era? Esta pregunta. ¿De qué crees que tratará el texto? Muy bien, niños, ya hemos observado nuestro cuadro, hemos visto las imágenes. Ahora vamos a regresar al texto, este texto, ¿verdad? Sí, muy bien. Regresa al texto y fíjate cómo está organizada la información. Sí, niños, la información que encontramos aquí. Y vamos a preguntarnos las siguientes preguntas. ¿Qué presenta? ¿Verdad, no? Presenta plantas. Acá está, dice gráfico, presenta plantas. ¿Qué texto crees que es? ¿Cómo se llamará este texto? Eso lo sabremos muy pronto. ¿Alguna vez viste un texto parecido? ¿Alguna vez has visto un texto en cuadros, así como este, que tenemos en la página de nuestro cuaderno de trabajo? Muy bien. ¿Para qué servirá un texto de este tipo? Muy bien. Sí, puede ser. Muy bien, niños. Este texto es un cuadro de doble entrada. Sí, se llaman cuadros de doble entrada. Los cuadros brindan información que está organizada por filas y columnas. Además, presentan información en textos breves y algunos de ellos se consideran imágenes. Muy bien, niños. Ahora, antes de leer nuestro cuadro de doble entrada, así se llama, hay que seguir 3 pasos. Identificar y señalar las filas de cada cuadro. Es nuestro primer paso. Luego, leer los títulos de las primeras filas de cada cuadro. Y 3,
Lee siguiendo el orden de las filas, de izquierda a derecha, a derecha. ¿Cuál era el orden, niños? Ah, muy bien, de izquierda a derecha. Así vamos a leer. Ahora les presento el cuadro. Aquí está el cuadro grande, ¿verdad? Sí, niños. ¿Cuáles eran nuestros 3 pasos para leer el cuadro? Ah, muy bien. Vamos a repetirlo. Identificar y señalar las filas de cada cuadro. Muy bien, niños. Las filas. Aquí en este ejemplo de cuadro tenemos fila número 1 y es todo esto, ¿verdad? Muy bien. Fila número 2 y fila número 3. ¿Cuántos cuadros hay, niños? Ah, muy bien, hay muchos, ¿verdad? Pero si observamos bien, hay 2 cuadros. 2 cuadros grandes. Mira, este es un cuadro grande y este también es otro cuadro grande. Muy bien. Ah, por eso lo llaman de doble entrada. Perfecto. Ahora, esta parte es una fila. De izquierda a derecha es una fila. Muy bien. ¿Cuál es nuestro segundo paso para poder leer los cuadros de doble entrada? Ah, muy bien. Leer los títulos, profesor. Ah, lee los títulos de las primeras filas de cada cuadro. ¿Cuáles creen que sean los títulos de las primeras filas? Ah, fácil, profesor. Es este y este. Muy bien. Estos son los cuadros de la primera fila, porque esto es una fila. Muy bien. ¿Y qué leemos ahí? Es muña. Muy bien. Muña. A ver, en la segunda fila leemos hierba santa. En la tercera, hoja de sauco. Muy bien. ¿Esta también será una fila? Muy bien, perfecto. Claro que sí, es una fila. ¿Cuántas filas hay? Uno, dos y 3 filas. ¿Y cómo se llama o cuál es el título de la primera fila? Ah, fácil, profesor. Es Oje, Flor de Yauji y Yantén. Ah, muy bien. Y este es el segundo cuadro. Recuerda que se lee de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, de izquierda a derecha. Muy bien. Ahora vas a leer el cuadro, ¿verdad? Muy bien, vas a leer el cuadro y vas a contarle a un familiar con tus palabras todo lo que has aprendido del texto leído. Sí, niños, vas a leer todo ese cuadro que está muy divertido y muy interesante y le vas a contar a un familiar con tus palabras lo que has aprendido del texto. Terminado de... Muy bien, niños, una vez que hayas terminado de leer el cuadro y contarle a tu familiar todo lo que has aprendido de ese cuadro tan interesante, vas a completar en tu cuaderno u hoja de reuso el siguiente cuadro para organizarte. Sí, niños, este cuadro. Y observamos cuadros del texto. Ah, muy bien, acá está el primer cuadro, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba este tipo de texto? Profesor, este es fácil, se llamaba cuadro de doble entrada. Aquí está. Aquí tenemos nuestro cuadro de doble entrada. Pero si observamos bien este cuadro más grande, ah, muy bien, lo está organizando, ¿verdad? Aquí está el primer cuadro. Y aquí está el segundo cuadro. Vas a completar en tu cuaderno esto. Aquí en esta parte nos pregunta, ¿de qué se habla? ¿De qué se habla en el primer cuadro?
y vas a completar aquí. ¿De qué se habla en el segundo cuadro? Y lo completas aquí. ¿Qué es lo más importante que dice sobre las plantas? ¿Qué es lo que más importante crees que nos dice sobre las plantas? Y lo colocas aquí, aquí también. ¿Qué es lo más importante que nos dice sobre las plantas del segundo cuadro? Muy bien, niños. Una vez que hayas acabado, ahora vas a pensar en un título para el texto. ¿Qué título sería el más adecuado? Escríbelo en tu cuaderno u hoja de reuso. A ver, profesor, ¿qué título tú pondrías? A ver, como ejemplo yo pondría las plantas. Las plantas milagrosas. Ajá, muy bien, porque curan, ¿verdad? Sí, calman dolores y curan. Ahora, vuelve al texto y observa las imágenes. Con ayuda de un familiar, lee y responde las siguientes preguntas en forma oral. Profesor, ¿cuál texto? Ah, eso es fácil, el texto que hemos estado leyendo. Sí, el texto que leíste, este texto. Ah, profesor, el texto del cuadro de doble entrada, ¿verdad? Sí, muy bien. Entonces, vas a volver al texto y observar las imágenes. Y con ayuda de un familiar, vas a responder las siguientes preguntas en forma oral. ¿Qué nos muestran las imágenes? ¿Para qué el autor colocó esas imágenes en el texto? A partir de la lectura, ¿qué opinas de utilizar las plantas para curar o aliviar algún dolor del cuerpo? Explica. Niños, deben saber algo muy pero muy importante. Debes contar con la orientación de tus padres o de un personal de salud para consumir una planta curativa. Sí, niños, no podemos comernos una planta o usar una planta curativa porque queremos, si no nos hace daño. Profesor, ¿una planta curativa nos puede hacer daño? Sí, si la consumimos inadecuadamente, nos puede hacer daño. Solamente hay que utilizar cuando sea necesario y siempre contar con la orientación de nuestros padres o de un personal de salud. Puede ser una doctora, una enfermera. Sí, porque ellos saben si es bueno o si es malo lo que vamos a consumir. Muy bien, niños. Ahora vas a explicar de forma oral y copiar los nombres de las plantas que observamos aquí. Explica de forma oral por qué crees que ahí dice eso y en qué te fijaste para saber que ahí lo dice. Copia, sin que te falte ninguna letra, los nombres en tu cuaderno u hoja de reuso. Profesor, estas plantas la encontramos en el texto de doble entrada, ¿verdad? Ah, en el cuadro de doble entrada. Muy bien, sí. Allí vamos a encontrar los nombres de las plantas. Aquí están. Muy bien, aquí están, ¿verdad? Aquí están las plantas. ¿Y en dónde están los nombres? Fácil, profesor. Yo leí el cuadro y los nombres están en el primer cuadro de las primeras filas. Ah, muy bien, aquí están las primeras filas. Y aquí está el primer cuadro, la muña, hierba santa, hoja sauco, y acá están sus imágenes. Muy bien, eso es lo que van a hacer en sus cuadernos. Muy bien, ahora jugarás con los nombres de dos plantas que leíste en el texto. Y esas son el llantén y la muña. Muy bien, aquí está el llantén y la muña. Y con ayuda de tu familiar, dibuja y copia el nombre de cada planta en tu cuaderno u hoja de reuso. Profesor, voy a dibujar y copiar el nombre de cada planta en mi cuaderno y hoja de reuso.
Sí, muy bien. En tu cuaderno, hoja de reuso. El llantén y la muña. Recuerda, vas a dibujar y copiar el nombre de las plantas llantén y muña. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí está el llantén y la muña y vas a poner su nombre de cada planta. Una vez que ya hayas realizado, muy bien, la actividad de dibujar y colocar el nombre, ahora vas a pensar y escribir otros nombres o palabras que empiecen igual a llantén y muña. Por ejemplo, muy bien. Profesor, es igual a la actividad de juego que hicimos de clavel, ¿verdad? Sí, muy bien. Es igual. Como iniciaba clavel con cla y se formó el nombre Clara. Muy bien, Clara. Pero en esta ocasión vamos a utilizar los nombres de estas dos plantas, el llantén y la muña. Llantén, ¿con qué empieza? ¿Cómo empieza Yantén? Profesor, eso es fácil. Yantén empieza con Yan. Muy bien. Y Muña con Mu. Muy bien. Yan y Mu. Vas a formar y escribir palabras que empiecen con Yan en Yantén y con Mu en Muña. Recuerda que vas a realizar esto en tu cuaderno de trabajo. Por ejemplo, aquí en Yantén ha formado la palabra llanta y en Muña ha formado la palabra muñeca, porque muñeca empieza con mu de muña y llanta empieza con yan de llantén. Muy bien, estos son ejemplos. Y tú en tu cuaderno también vas a formar palabras diferentes. Muy bien, niños. Una vez que hayamos realizado todas las actividades, vamos a reflexionar sobre nuestros aprendizajes. Recuerda que para poder reflexionar nuestros aprendizajes, vas a pedirle a un familiar que te ayude a leer muy bien el cuadro y tú vas a colocar tu dedo en cuál de estos lugares te encuentras. Perfecto, niños. Esto ha sido todo por la clase de hoy día y ha estado muy divertida, ¿verdad? Hemos aprendido sobre las plantas curativas, hemos conocido al cuadro de doble entrada, ¿verdad? Y hemos creado nuevas palabras y le hemos puesto un título que creíamos, muy bien, que le iba al cuadro. Perfecto, niños. Los espero en la siguiente clase.